¿Alguna vez te has preguntado si el daño cerebral podría realmente liberar superpoderes? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero créelo o no. Hay ejemplos reales de personas que adquirieron habilidades extraordinarias tras accidentes. No soy torpe, simplemente no sé qué está pasando. Desde figuras históricas que cambiaron el mundo tras una lesión traumática hasta famosos autistas sabios, el cerebro humano es como una supercomputadora llena de misterios y potencial sin explotar. Algunos creen que el daño cerebral puede desencadenar talentos ocultos. Así que en este video aprenderemos sobre personas que adquirieron verdaderos superpoderes tras un accidente. La reacción normal es que uno se agarre o se queme porque el cerebro, superpoderes tras un accidente. Jason Paget. Un viernes por la noche de septiembre de 2002, Jason Paget estaba en una fiesta cuando dos hombres lo atacaron por la espalda. Le dieron un violento puñetazo en la nuca, dejándolo inconsciente. Tras caer al suelo, continuaron golpeándolo todo por su chaqueta, una chaqueta que ni siquiera valía mucho. Una vez que Jason se la entregó, los atacantes se fueron, pero esa noche cambiaría su vida para siempre. Jason fue llevado de urgencia a urgencias y dado de alta esa misma noche, pero a la mañana siguiente notó algo extraño. Al abrir el grifo del baño, vio líneas perpendiculares que salían del arroyo. Al mirarse la mano, parecía como si estuviera viendo una película a cámara lenta. Comprensiblemente, Jason se aterrorizó por el cambio. Resulta que el violento ataque le había causado una lesión cerebral que le provocó una transformación increíble. Jason se convirtió en una de las pocas personas del mundo con la capacidad de dibujar fractales a mano. Los fractales son patrones geométricos repetitivos, los componentes básicos de todo en el universo. No solo era un genio de la geometría y las matemáticas, ahora podía ver estos patrones en todas partes. La luz que rebotaba en su coche en un día soleado parecía un arco que representaba pi, e incluso las hojas de un árbol en su jardín parecían confirmar el teorema de Pitágoras. Jason pasó de ser un desertor de la universidad comunitaria sin un rumbo definido en la vida a un genio matemático de la noche a la mañana, todo gracias a un brutal ataque. Su historia es un ejemplo fascinante de cómo el cerebro puede cambiar de forma inesperada, abriendo un mundo de posibilidades. Antes de continuar, hay algo interesante. Esta imagen se ha vuelto viral en Internet recientemente. Según la gente, se trataba de un pescador ruso que sobrevivió y fue el único superviviente después de que una tormenta hundiera su barco. Cuando la Guardia Costera lo encontró 2 meses después, el pescador estaba cubierto de una extraña sustancia negra. El hombre afirmó que la sustancia lo protegía. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Volvamos al punto de partida. Edward Muybridge. En el verano de 1860, Edward Muybridge viajaba en diligencia por el noreste de Texas cuando ocurrió el desastre. Los caballos que tiraban de la diligencia se asustaron, lo que provocó que se precipitara peligrosamente por una carretera de montaña. El viaje terminó en un accidente. El carruaje se estrelló contra un árbol y Muybridge salió volando. Se golpeó la cabeza contra una roca, dejándolo gravemente herido. 9 días después despertó en un hospital maltrecho y destrozado. El accidente le dejó problemas de por vida, visión doble, convulsiones frecuentes y pérdida de oído, olfato y gusto. Pero los cambios más drásticos no fueron físicos. Se produjeron en su personalidad. Antes del accidente, Muybridge era alegre, sociable y responsable. Después, se volvió temperamental, excéntrico y, curiosamente, propenso a correr riesgos. Una vez recuperado lo suficiente como para salir del hospital, Muybridge navegó a Inglaterra, donde su chispa creativa se encendió. Se convirtió en fotógrafo y pronto se ganó la reputación de ser uno de los más grandes de la historia. Pero su fama no se debía solo a sus fotos.
Se debía al reto de un amigo. Este amigo, un magnate ferroviario, tenía una teoría: cuando los caballos galopan, los 4 cascos se despegan del suelo al mismo tiempo. Muybridge no estaba convencido, así que se propuso demostrarle que estaba equivocado. Para ello inventó un ingenioso sistema. Colocó 12 cámaras a lo largo de una pista para caballos, cada una activada por un cable trampa al pasar el caballo. Después, Muybridge creó un dispositivo para mostrar las imágenes en rápida sucesión, haciendo que pareciera que el caballo se movía. El resultado: Muybridge había inventado accidentalmente la primera película de la historia. Y el experimento le dio la razón a su amigo. Los caballos vuelan al menos por una fracción de segundo cuando galopan. Gracias a su determinación y creatividad, Muybridge cambió para siempre la forma en que capturamos el movimiento. Lee Erceg. La vida de Lee Erceg cambió para siempre un día mientras trabajaba en la granja de su familia en la zona rural de Colorado. Cayó accidentalmente por un barranco de 12 metros, golpeándose la cabeza varias veces al caer. Las lesiones fueron devastadoras: daño medular irreparable y traumatismo craneoencefálico grave. Cuando recuperó la conciencia, su memoria había desaparecido por completo. No recordaba nada, ni su nombre, ni sus amigos, ni su familia, ni siquiera eventos importantes como la elección de Obama apenas un año antes. Perdió 41 años de recuerdos, dejándola con una pizarra en blanco. Pero tan trágico como fue algo increíble también sucedió. Su cerebro lesionado desbloqueó habilidades extraordinarias. Lee de repente tenía un talento natural para el arte, la literatura, la danza y la física. Empezó a experimentar sinestesia, donde podía ver colores al escuchar sonidos y visualizar ecuaciones físicas a su alrededor. ¿Qué tan increíble es eso? Los médicos le diagnosticaron síndrome de sabio adquirido, una condición tan rara que se sabe que solo 32 personas en el mundo la padecen. Hoy Lee vive en una comunidad de artistas en Laguna Beach, California, donde pasa su tiempo pintando. Su obra de arte tiene un estilo distintivo que a menudo se compara con el de Picasso. Sin embargo, la vida no es todo color de rosa. Las consecuencias de su lesión cerebral significan que aún lucha con su memoria. Cada mañana tiene que hacer un gran esfuerzo para recordar lo que hizo el día anterior. Superhuman Ken Walters. Conoce a Ken Walters, un hombre con una historia extraordinaria. En 1986, Ken era un hombre normal trabajando como ingeniero hasta que un accidente devastador cambió su vida para siempre. Con tan solo 30 años, una carretilla elevadora descontrolada lo aplastó contra una pared, fracturándole la columna vertebral en múltiples partes. El accidente lo paralizó y devastó sus finanzas debido a las abrumadoras facturas médicas. Por si fuera poco, el estrés le provocó no 1, sino 2 derrames cerebrales. Sin embargo, el segundo derrame cerebral en 2005 resultó ser un extraño giro del destino. Desbloqueó un talento oculto. Mientras se recuperaba en el hospital, Ken comenzó a garabatear y dibujar compulsivamente en el pequeño bloc de notas que le proporcionaban para comunicarse. Esto era completamente inusual para él, ya que nunca antes había mostrado interés por el arte. Los médicos le explicaron que en casos excepcionales, un derrame cerebral puede reconfigurar el cerebro y revelar habilidades ocultas. Le advirtieron a Ken que tales cambios suelen ser temporales, pero Ken era todo menos típico. Al volver a casa, su recién descubierta pasión no se desvaneció. En cambio, se actualizó a las herramientas digitales y comenzó a crear impresionantes obras de arte generadas por computadora. Sus piezas eran tan extraordinarias que rápidamente llamaron la atención. Hoy en día se puede encontrar el arte de Ken en edificios de oficinas prestigiosas, galerías e incluso mundos virtuales.
La historia de Ken Walter es un testimonio de resiliencia y del misterioso poder del cerebro humano. Lo que comenzó como un evento devastador condujo a una transformación increíble, demostrando que a veces los momentos más oscuros de la vida pueden revelar una luz inesperada. Derek Amato. Cuando Derek Amato tenía 39 años, estaba en casa de un amigo jugando al fútbol. Mientras estaba de pie al borde de la piscina, tuvo un atrevido plan para atrapar el balón en el aire y deslizarse por el agua como un profesional. Desafortunadamente, las cosas salieron terriblemente mal. Resbaló y cayó de cabeza sobre el suelo de concreto de la piscina, sufriendo una conmoción cerebral tan grave que comenzó a sangrar por los oídos. Cayó en semicoma durante varios días. Cuando Derek finalmente despertó, sufría pérdida de memoria, fuertes dolores de cabeza y sordera parcial. Pero curiosamente, el universo pareció ofrecerle un regalo a cambio de su dolor. Un día, estando de nuevo en casa de un amigo, notó un teclado electrónico y sintió una inexplicable conexión con él. Nunca antes había tocado el piano, pero en el momento en que sus dedos tocaron las teclas, una hermosa melodía fluyó de él sin esfuerzo. Era como si hubiera estado tocando el piano toda su vida. La música era tan profunda que conmovió a su amigo hasta las lágrimas. A partir de ese momento, la vida de Derek cambió drásticamente. Se convirtió en pianista profesional, lanzando un sencillo y un álbum. A pesar de no haber tomado clases de piano en su vida, el talento natural de Derek había surgido del accidente. Su historia es un ejemplo notable de cómo el cerebro a veces puede liberar habilidades ocultas de las maneras más inesperadas. Scott Melle. Hace unos años, Scott Melle estuvo involucrado en un trágico accidente automovilístico cuando otro auto chocó contra el suyo a 70 millas por hora. A pesar de la traumática experiencia cercana a la muerte, que fácilmente podría haber terminado en desastre, Scott ahora ve ese día como el momento en que renació. El accidente le dejó una lesión cerebral grave, pero también despertó un talento oculto. Al principio, lidiar con la vida fue increíblemente difícil. Luchó contra una ansiedad y depresión paralizantes, sintiendo que no era él mismo. Lo describió como si estuviera viviendo la vida de otra persona, atrapado dentro de su propio cuerpo. Pero todo cambió un día cuando llevó a sus hijos a una tienda de manualidades. De repente sintió una necesidad abrumadora de pintar. Tenga en cuenta que nunca antes había mostrado interés en el arte. Cuando cogió el pincel sucedió algo asombroso. Era increíblemente bueno en eso. A Scott más tarde le diagnosticaron el síndrome del sabio adquirido atípico, una enfermedad rara en la que una lesión cerebral desbloquea habilidades extraordinarias. A menudo dice que reinició su vida a los 38 años. Hoy Scott es un artista consolidado en Wilmington con un nuevo propósito y pasión. Le encanta pintar y ha redescubierto su amor por la vida. Aunque una de sus piezas representa a una niña atrapada bajo el agua, Scott ya no se siente atrapado. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la vida puede dar giros inesperados, dando lugar a nuevos comienzos y talentos ocultos. Alonzo Clemens, un experto en esculturas. Alonzo Clemens no era considerado un niño brillante, pero poseía un talento extraordinario para la escultura. Con tan solo 3 años, sufrió una grave lesión cerebral que le dejó importantes discapacidades mentales y su coeficiente intelectual descendió a alrededor de 45. A pesar de ello, su habilidad para esculpir parecía no hacer más que fortalecerse. Su familia, especialmente su madre, reconocieron rápidamente su don. Incluso de pequeño, Alonzo era capaz de crear esculturas con una precisión increíble, a menudo trabajando sin esfuerzo. Sin embargo, a su madre le preocupaba que su baja inteligencia pudiera impedirle ser aceptado en el mundo del arte. Pero Alonzo desafió esas preocupaciones. Se convirtió en un artista reconocido, especialmente famoso por sus esculturas de caballos a tamaño natural. No necesita horas ni días de estudio para crear sus increíbles obras. Con solo unos segundos de observación de una imagen bidimensional,
crea una escultura tridimensional asombrosamente precisa en menos de una hora. Su talento es tan extraordinario que incluso puede crear esculturas perfectas en completa oscuridad. Algunas de sus piezas se han vendido por hasta $45,000, y Alonso apareció en el documental Beautiful Minds, un viaje al interior del cerebro que explora las maravillas del cerebro humano. La historia de Alonso es un poderoso recordatorio de que el talento puede florecer en los lugares más inesperados y que la brillantez no siempre se mide por la inteligencia tradicional. Orlando Sorrell, un hombre que adquirió una memoria excepcional. Cuando Orlando Sorrell tenía 10 años, estaba jugando béisbol con sus amigos cuando una pelota le impactó en el lado izquierdo de la cabeza. No había sangre y no le dolía mucho, así que se levantó y siguió jugando sin decírselo a nadie, ni siquiera a sus padres. Sin embargo, después del accidente, empezó a experimentar síntomas inusuales. Empezó a sufrir dolores de cabeza recurrentes, pero eso no era lo más extraño. Antes del accidente, Orlando era como cualquier otro niño feliz, se metía en problemas de vez en cuando y no mostraba ninguna habilidad extraordinaria. Pero después de la lesión, ocurrió algo extraordinario. Los dolores de cabeza finalmente cesaron, pero Orlando empezó a notar una habilidad única. Podía recordar todo lo que había hecho desde el accidente, no solo los grandes eventos, sino cada pequeño detalle. Incluso podía recordar el tiempo de cada día, algo que a la mayoría nos cuesta recordar. También desarrolló la capacidad de realizar cálculos calendáricos increíblemente complejos. El número 18 de 1984 es martes. El 21 de mayo de 1980 es miércoles. Por ejemplo, si le decías una fecha como el 4 de mayo de 1880, podía decirte al instante qué día de la semana era. A medida que envejecía a Orlando, le diagnosticaron el síndrome de Savant adquirido, una afección en la que alguien adquiere habilidades extraordinarias debido a un evento externo, en su caso la lesión en la cabeza. Resulta que la lesión dañó el lado izquierdo de su cerebro, el área responsable de reconocer objetos, formar memorias visuales y procesar la información sensorial. Este daño creó nuevas conexiones neuronales inesperadas, lo que le permitió a Orlando desarrollar su increíble memoria y habilidades calendáricas. Ben McMahon. Cuando Ben McMahon tenía 22 años, despertó de un coma más de una semana después de sobrevivir a un terrible accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Sin embargo, al recuperar la conciencia, descubrió que algo increíble había sucedido. Solo podía hablar mandarín. Cuando Ben abrió los ojos, vio a una enfermera que le dijo: «Disculpe, enfermera, me duele mucho aquí», pero no estaba hablando inglés. Ben hablaba mandarín con fluidez. Cuando pidió papel y bolígrafo, escribió: «Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, me recuperaré». Imaginen la sorpresa de su familia al descubrir que su hijo ya no hablaba su lengua materna sino mandarín. Los médicos quedaron fascinados. Ben había estudiado mandarín en la escuela de Melbourne, pero no lo hablaba con fluidez. Así que, ¿cómo podía hablarlo de repente con tanta perfección? Tardó unos días en volver a recordar palabras en inglés. Desde ese día, su recién descubierta habilidad para hablar mandarín cambió por completo su vida. Ben se mudó a Shanghái para estudiar comercio electrónico en la universidad e incluso le pidieron que presentara un programa de televisión en mandarín. Tony Cicoria, alcanzado por un rayo. En 1994, cuando Tony Cicoria tenía 42 años, tuvo una experiencia que le cambió la vida cerca de Albany, Nueva York. Mientras estaba junto a un teléfono público, momentos después de una llamada, un rayo lo alcanzó a solo unos 30 centímetros de distancia. Cicoria recuerda haber visto su propio cuerpo en el suelo, rodeado de un resplandor blanco a su lado. Afortunadamente, una enfermera de cuidados intensivos que se encontraba cerca lo resucitó después de que su corazón se detuviera.
Sufrió quemaduras en la cara y el pie izquierdo que marcaban la entrada y salida de la descarga eléctrica. Unas semanas después, mientras Sikoria lidiaba con problemas de memoria y una sensación de fatiga, consultó a un neurólogo. Las pruebas, incluyendo un electroencefalograma y una resonancia magnética, no mostraron anomalías. Con el tiempo recuperó la energía y reanudó su trabajo, desapareciendo sus problemas de memoria. Parecía que su vida volvía a la normalidad. Pero entonces, tan solo unos días después, ocurrió algo extraordinario. Sikoria desarrolló una intensa pasión por la música de piano. Nunca antes le había interesado la música, pero ahora sentía una necesidad imperiosa de tocar. Este nuevo deseo lo llevó a comprar un piano y a comenzar una nueva vida como músico. Apenas 3 meses después del rayo Sikoria, se sumergió profundamente en la composición y la interpretación musical con melodías que parecían surgirle de la nada. Su historia es un ejemplo notable de cómo un evento que cambia la vida puede abrirle caminos completamente nuevos al transformarse de alguien sin formación musical en un músico dedicado. Khan Superhands Trichan. Al principio parece imposible. Un truco, tal vez incluso una estafa, pero es real. Este hombre está metiendo sus manos desnudas en grasa hirviendo sin quemarse. Su nombre es Khan Superhands Trichan y es de Tailandia. Es famoso por ser capaz de freír comida con las manos desnudas y de alguna manera su piel no se daña. Trichan afirma que cuando mete las manos en el aceite hirviendo, se siente caliente pero no quema ni le ampolla la piel. Sus manos deben ser de las más fuertes y únicas del mundo. Mientras que la mayoría de nosotros somos cuidadosos con el protector solar para proteger nuestra piel, este hombre está metiendo sus manos directamente en una freidora. Entonces, ¿cómo descubrió esta asombrosa habilidad? Todo comenzó hace años cuando Trichan estaba friendo pollo. Mientras trabajaba, vio una ardilla balanceándose en un árbol masticando un mango. Antes de que pudiera reaccionar, el mango cayó en el enorme wok de aceite caliente. La grasa caliente salpicó por todas partes en su cabeza, brazos y piernas. Debería haber sufrido quemaduras graves, pero no ocurrió nada. Su piel quedó ilesa. Después de eso se corrió la voz sobre el hombre que sobrevivió a una ducha de aceite caliente y rápidamente se convirtió en una sensación nacional. Su habilidad única lo hizo famoso y ahora es conocido en todo el mundo por sus manos superpoderosas. Tommy McHugh estuvo a punto de perder la vida cuando 2 vasos sanguíneos le rompieron el cerebro. Entró en coma, pero después de una semana despertó como una persona completamente diferente. Algo había cambiado en su interior. Desarrolló una intensa sed por crear arte. Esta nueva pasión lo llevó a empezar a escribir poesía, pero su talento artístico no se detuvo ahí. De vuelta en casa, Tommy pasó sus días esculpiendo, tallando y sobre todo pintando todo lo que veía. Paredes, techos, suelos, lo que fuera lo pintaba. Dice que sus pinturas representan el interior de su cerebro durante su lesión cerebral. Antes del incidente, Tommy trabajaba como manitas realizando diversos trabajos manuales, pero tras el accidente se convirtió en un artista consumado, con una profunda pasión por su oficio. Su transformación es realmente notable, sobre todo teniendo en cuenta su turbulento pasado. Tommy pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de instituciones para delincuentes juveniles, constantemente metido en problemas peleando en las calles y sin preocuparse por su propia vida. Sus amigos estaban desconcertados por su nueva personalidad. No estaban acostumbrados a un tipo que solo hablaba en rimas, adoraba a los gatitos y buscaba el sentido de la vida. Por otro lado, los neurocientíficos están fascinados con su caso. Lo están estudiando para intentar desentrañar los misterios de la creatividad en el cerebro y comprender su origen. La historia de Tommy es un poderoso ejemplo de cómo un evento traumático puede transformar por completo la vida de una persona, impulsándola hacia una nueva pasión y un nuevo propósito. Nikolai Kryagliachenko, un joven ruso, afirma tener poderes magnéticos.
Todo comenzó cuando se apoyó en una farola defectuosa y recibió una descarga eléctrica. Al día siguiente notó algo extraño. Se le pegaron monedas al cuerpo. Luego, mientras desayunaba, se le cayó la cuchara y también se le pegó al pecho. Desde entonces, los objetos metálicos parecen adherirse a él como un imán. Nikolai, fan de Marvel Comics y Magneto, incluso ha bromeado con convertirse en superhéroe. Pero sus poderes no solo funcionan con el metal. Dice que una vez un vaso de agua se movió hacia él por sí solo. Como pueden imaginar, Nikolai se ha convertido en la estrella de su escuela, con todos los demás niños queriendo ver sus trucos. Sin embargo, no todos creen que Nikolai sea realmente magnético. El Dr. Abto Roy, especialista en biotecnología microbiana, dice que la electricidad no puede magnetizar un cuerpo humano, lo que le impide tener verdaderos poderes magnéticos. El Dr. Roy sugiere que Nikolai podría haber ingerido algo que lo vuelve magnético, o tal vez hay algo adherido a su cuerpo que no podemos ver. Así que aunque la historia de Nikolai es fascinante, probablemente no sea lo que parece. Y como advierte el Dr. Roy, probablemente sea mejor no intentarlo en casa. Las gemelas, Lyman Florence y Catherine, conocidas como las gemelas Rain Man, tienen una memoria extraordinaria. Estas extraordinarias hermanas pueden calcular al instante el día de la semana de cualquier fecha pasada o futura. También pueden recordar cada detalle de sus vidas, como lo que comieron, la ropa que vistieron, lo que hicieron y el clima que hizo en un día determinado. Su capacidad es verdaderamente única, y ambas son expertas en autismo. Su memoria es tan poderosa que pueden nombrar las fechas de lanzamiento de todas las canciones que han escuchado y recordar todos los datos sobre todas las personas que han conocido. Responden en perfecta sincronización, a menudo soltando sus respuestas al mismo tiempo. Es impresionante, pero también un poco extraño. Sin embargo, la vida para ellas no siempre fue fácil. En la década de 1960, muchos no entendían ser autistas, incluidos sus propios padres. Su madre Eva estaba profundamente avergonzada por su condición y trató de mantenerlos aisladas del mundo. Si hacían algo que no le gustaba, las encerraba en su habitación. Su padre solía ignorar la situación. Trágicamente, una noche Eve se pasó de la raya e intentó hacerles daño a sus hijas abriendo el gas de la cocina. Afortunadamente, su hermana menor, Jane, llamó a la policía a tiempo y Eve salió libre con solo una advertencia. Cuando sus padres fallecieron, Jane se encargó de cuidar de sus hermanas y abrió sus vidas al mundo. A pesar de los desafíos que enfrentaron Florence y Catherine, ahora brillan como personas increíblemente talentosas. John Sarkin. John Sarkin fue quiropráctico, pero tras un derrame cerebral masivo a los 35 años, su vida cambió por completo. El derrame le dejó una personalidad transformada, convirtiéndolo en un artista visual temperamental con un deseo insaciable de crear. Durante el derrame tuvo que someterse a una cirugía y su corazón se detuvo 2 veces. Durante este tiempo, ciertas partes de su cerebro, especialmente el lado izquierdo del cerebelo, quedaron privadas de sangre y oxígeno. El cerebelo es responsable de coordinar la información sensorial y el movimiento, por lo que la lesión afectó profundamente su percepción. Como resultado, Sarkin comenzó a experimentar el mundo de una manera completamente nueva. Cada momento se sentía fresco, como si todo a su alrededor fuera completamente nuevo. Esta experiencia inusual le proporcionó una perspectiva única que canalizó en su arte. Sus pinturas, que a menudo presentan imágenes superpuestas, reflejan su forma de percibir el movimiento en el mundo. Sus obras alcanzaron un gran éxito, atrayendo la atención de publicaciones como el New York Times y The New Yorker. Hoy en día, su arte se exhibe en galerías privadas de todo el mundo y continúa siendo reconocido por su estilo y perspectiva distintivos. Slavika Pajkic, el hombre eléctrico. Slavika Pajkic
También conocido como el hombre de la batería, es un superhéroe de la vida real con una habilidad increíble. Puede soportar y conducir electricidad sin sufrir daño alguno. De hecho, fue capaz de soportar 20.000 voltios de electricidad sin sufrir daño, estableciendo un récord mundial por esta hazaña en 1983. Aún más impresionante en 2003, condujo suficiente electricidad para calentar una taza de agua a 3 degrees. Pykic también puede controlar su capacidad de aislar, conducir calor y acumular electricidad a voluntad. Incluso puede almacenar electricidad en su cuerpo y liberarla más tarde. Uno de sus trucos para fiestas consiste en prender fuego a la ropa empapada en alcohol con solo tocarla. A pesar de los numerosos intentos de los científicos por explicar sus poderes, no han tenido éxito. Una teoría es que Pykic podría tener un trastorno genético que impide el desarrollo de glándulas sudoríparas o salivales, convirtiendo su piel en un aislante natural que permite el paso de la electricidad sin causar daño. Sin embargo, esto nunca se ha demostrado de forma concluyente. Es un misterio que aún deja perplejos a los expertos y Pykic sigue siendo una de las pocas personas que puede afirmar con certeza poseer habilidades sobrehumanas. Thanh Ngoc de Vietnam lleva 69 años sin dormir. Thanh Ngoc de Vietnam ostenta un récord verdaderamente único y desconcertante. Lleva 61 años sin dormir. Todo comenzó en 1973, cuando desarrolló fiebre tras la cual perdió por completo la capacidad de dormir. A pesar de probar todos los remedios y medicamentos conocidos para conciliar el sueño, nada funcionó. Sorprendentemente no experimenta la fatiga ni los problemas de salud que cabría esperar de una condición como esta. Rara vez se enferma y se mantiene más activo que la mayoría de las personas. Ngoc vive en un estado constante de vigilia donde la vigilia y el sueño se fusionan. No se siente cansado e incluso es capaz de mantenerse ocupado ayudando a su familia en su ciudad natal de Quang Nam, Vietnam. A pesar de los aparentes beneficios para la salud, afirma sentirse bien en general. Las implicaciones psicológicas y físicas de no poder descansar nunca son aún en gran medida desconocidas. Esta rara condición ha desconcertado a médicos e investigadores durante décadas sin una explicación clara de por qué el cuerpo de Ngoc funciona normalmente sin dormir, un fenómeno que desafía la comprensión biológica típica. Daniel Tammet. La historia de Daniel Tammet es verdaderamente extraordinaria. Tras sufrir graves ataques epilépticos de niño pequeño que alteraron profundamente la estructura de su cerebro, se convirtió en una de las personas más extraordinarias del planeta. Diagnosticado como un sabio autista. Daniel es un testimonio viviente del increíble potencial del cerebro. Habla con fluidez. 11 idiomas, incluyendo algunos difíciles como el islandés, que aprendió de forma autodidacta en tan solo una semana. Su destreza matemática es igualmente asombrosa. Puede realizar cálculos complejos mentalmente y recitar el número pi con la asombrosa cantidad de 22 dígitos. Pero lo que es aún más notable es cómo su cerebro procesa los números. Daniel padece una rara condición llamada sinestesia, lo que significa que cada número hasta el 10.000 tiene una identidad visual distinta para él. Experimenta los números como formas, colores, texturas y a veces incluso como movimiento. Por ejemplo, el número 117 le parece una figura atractiva, mientras que el 9 le parece grande e intimidante. Al multiplicar números no los calcula conscientemente. En cambio, ve cómo evolucionan patrones visuales y esos patrones le indican la respuesta. Esta capacidad le permite realizar cálculos mentales con rapidez y facilidad, experimentando los números de una forma que la mayoría de la gente solo puede soñar. Es como vivir en un mundo donde los números no son solo conceptos abstractos, sino experiencias vívidas y tangibles.
El talento de Daniel Tammet es una auténtica maravilla, una fascinante combinación de matemáticas, lenguaje y percepción sinestésica. Rory Curtis. La historia de Rory Curtis es extraordinaria, ya que combina elementos de lesión cerebral, memoria y misteriosos cambios de identidad. A los 22 años sufrió un devastador accidente de furgoneta que le dejó graves lesiones como una fractura de codo y cadera y un traumatismo cráneoencefálico. Tras permanecer en coma inducido durante una semana, Rory despertó a un mundo que ya no reconocía, y el mundo tampoco lo reconoció a él. Al recuperar la conciencia, empezó a hablar francés con fluidez, a pesar de no haber dominado nunca el idioma. Sus padres, confundidos y preocupados, le explicaron que había estudiado francés en la escuela, pero que le había costado dominarlo. Tras investigar, el padre de Rory descubrió que la familia Curtis era originaria de Normandía, Francia, lo que llevó a algunos a especular que el cerebro de Rory había recurrido de alguna manera a recuerdos ancestrales, lo que le permitía hablar el idioma con fluidez. Pero el giro no terminó ahí. La capacidad de Rory para hablar francés finalmente se desvaneció, y al recuperar la memoria del inglés, se descubrió creyendo que aún era un niño de 10 años. Le preguntaba a su madre constantemente sobre un perro que había muerto años atrás, y aún más extraño se convenció de que era otra persona, Matthew MCC, una persona que no podía explicar, pero que creía firmemente que era su verdadera identidad. Un día, al mirarse al espejo, Rory no se reconoció esperando ver el rostro de Matthew en lugar del suyo. El caso de Rory Curtis plantea intrigantes preguntas sobre la capacidad del cerebro para almacenar recuerdos y el papel que el trauma y las lesiones pueden desempeñar en la remodelación de nuestra identidad. Su historia difumina las fronteras entre la memoria, la identidad e incluso el conocimiento ancestral, dejando a muchos preguntándose cuánto de nuestra conciencia está moldeada por el misterioso funcionamiento del cerebro. El verdadero Rain Man, Kim Peek. Kim Peek, la inspiración real detrás del personaje de Dustin Hoffman en Rain Man, fue una persona increíblemente fascinante y su vida fue mucho más compleja de lo que retrata la película. Nacido en 1951, Peek poseía un cerebro único y extraordinario debido a una rara afección llamada agenesia del cuerpo calloso, que implicaba que sus dos hemisferios cerebrales no estaban conectados por el haz nervioso habitual. Esta anomalía anatómica le permitió desarrollar habilidades notables, especialmente en la memoria. Desde muy pequeño, Peek demostró una increíble capacidad para retener grandes cantidades de información. A los 2 años podía leer libros a un ritmo asombroso, a menudo terminando un libro en menos de 1 hora, y recordaba todo lo que leía con gran detalle. Gracias a la falta de conexión entre los hemisferios de su cerebro, podía leer 2 páginas de un libro simultáneamente, una con cada ojo. Esta inusual capacidad le proporcionó una memoria fotográfica y se convirtió en una enciclopedia andante con amplios conocimientos en materias como historia, geografía y literatura. Peek podía mirar un mapa durante unos segundos y luego recordar detalles intrincados como cómo navegar por una ciudad, incluso si nunca la había visitado. Su memoria era tan precisa que podía recordar cosas que había aprendido años atrás. A pesar de su asombrosa memoria, sus capacidades intelectuales no eran ilimitadas. Tenía dificultades con tareas que requerían razonamiento lógico y tenía importantes dificultades con las matemáticas. Su coeficiente intelectual, aunque alto en ciertas áreas, rondaba los 87, lo que reflejaba las dificultades cognitivas que enfrentaba. Si bien la vida de Kim Peek fue una combinación de habilidades extraordinarias y desafíos considerables, se convirtió en un símbolo del increíble potencial del cerebro humano, incluso si funciona de maneras que desafían la comprensión convencional. Así que aquí lo tienen. Historias reales.
de personas que descubrieron habilidades increíbles después de un accidente. Es increíble pensar en cómo el cerebro puede cambiar de maneras tan inesperadas, revelando talentos que nunca supimos que fueran posibles. Ya sea a través de la creatividad, la memoria o las habilidades de un genio, estos ejemplos muestran cuán poderoso es realmente el cerebro humano. Quién sabe, tal vez haya un superpoder oculto dentro de todos nosotros esperando ser descubierto. Gracias por ver y no olviden suscribirse para más historias alucinantes.